Bien, buenos días, jóvenes. Me complace estar acá con ustedes en esta, digamos, una sesión especial, más allá de lo que habíamos previsto, para atender lo que me parece a mí muy importante, que es la participación del grupo, sus preguntas, sus dudas. Como les decía al comienzo, el camino seguro para el conocimiento es el camino que coloca en el centro la duda y la pregunta. Claro, es importante que la práctica de la pregunta sea cada vez más aguda, más inteligente, y como lo son estas observaciones hechas por ustedes. Quiero agradecer, como les decía, a Navis por su reflexión sobre la percepción y la identidad. Nos vamos a referir a ellos en primer lugar. A Castle también sobre sus ideas acerca de la percepción. Es muy importante, Castle, la posibilidad de que el grupo acceda a la versión digital que tú has colocado sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Es un libro quizás difícil, pero hay que ir a él cada vez a medida que nosotros avanzamos en nuestra formación. Es uno de los libros más importantes de la humanidad. Así que es un gran hecho el que tú compartas el acceso a la fenomenología del espíritu. Eh, a Gabriel Moros, que hace una serie de observaciones muy interesantes sobre la literatura edificante, el héroe y la distanciación. A él nos vamos a referir brevemente también, pero es un tema fundamental. A Gabriela, que igualmente se refiere al problema de la identidad, de la distanciación crítica, de la ideologización. Y a Génesis, que hace un comentario bien interesante sobre la épica y la vinculación y la relación posible entre Sófocles y Shakespeare, dos, eh, dos grandes escritores situados en dos épocas distintas. Sófocles en el inicio de la tradición clásica, y entonces su literatura, su tragedia, pues tendrá las inflexiones propias de su época. Y Shakespeare en los siglos iniciales de la modernidad. Shakespeare es un fundador de modernidad, así como lo es Cervantes. Son contemporáneos Cervantes y Shakespeare, y naturalmente allí la tragedia tiene otras modalidades, como espero que podamos mencionarlo acá. En todo caso, para entrar en detalle rápidamente, porque como les decía, este comentario será lo más breve posible. Primero, con relación a la percepción, eh, les decía que este es uno de los puntos de reflexión fundamentales del conocimiento desde el principio de los tiempos hasta desde el principio de la tradición clásica griega hasta nuestros días. Les decía cómo ya Heráclito señalaba la importancia de nuestra situación de ceguera ante el mundo, y por eso hablaba de los sentidos como falsos testigos. Y planteamos frente a esa revelación estremecedora que el arte y la literatura como la conciencia crítica realmente abren posibilidades de la percepción más allá de la conciencia sensible. Entonces, es muy importante, y quizás esto sea una de las razones de el porqué de la expresión estética y literaria, ese prodigio de lo humano,
realmente que es importante. A propósito de las limitaciones de nuestra percepción, Pascal, el gran Pascal, yo les recomiendo que revisen los pensamientos de Pascal, pues no tienen gran dificultad para su lectura y realmente son pensamientos iluminadores para la modernidad. Pues bien, Pascal dice sobre el infinito que es tan vasto y tan difícil, imposible de percibir, que le produce horror. Realmente nosotros miramos al cielo y el hombre religioso coloca allí la casa de los dioses, pero el hombre reflexivo mira hacia la gran indeterminación del cielo y se estremece, como lo hace la astronomía contemporánea. El hombre religioso mira al cielo y coloca allí los misterios que están en las manos de Dios o de los dioses. Los misterios son en sí mismos dioses para la mirada religiosa. En cambio, para el hombre moderno, reflexivo, la mirada al cielo mira menos los misterios y más los enigmas irreductibles, que en la primera etapa de la ciencia, con científicos como Laplace, por ejemplo, se pensaba que la ciencia iba a resolver todos los enigmas. Hoy nos damos cuenta que los enigmas son infinitos y nuestra vida breve, porque un elemento vinculado a estas limitaciones de la percepción, esta condición de ceguera que nos acompaña en el vivir, es justamente la condición efímera y la condición de límite de la existencia. El hombre, el ser humano, sabe que es efímero y el primer límite intransferible es la muerte. Es un límite absoluto y es un límite que se va a presentar como una de las grandes paradojas de la existencia, porque la vida trata de expulsar a la muerte, pero la muerte está allí. La muerte es lo otro que acecha, pero que está en el interior de nosotros mismos, pues antes de nacer ya somos lo suficiente viejos para poder morir, y a medida que avanzamos en el breve tiempo de la existencia, en lo que Onetti llamaría la vida breve, el vivir se hace más estrecho y la muerte se hace más poderosa. Hay un poema de Octavio Paz que lo dice en este sentido. Evidentemente la muerte como el límite absoluto es uno de las contundentes realidades de la existencia y que ha dado origen a la religión, a las religiones, y que ha dado origen a la condición abismal del ser. Bien, dice Nietzsche que no debemos mirar mucho tiempo el abismo, porque entonces el abismo se mira dentro de nosotros. Y los que van a plantear las religiones es que no miremos mucho el abismo, que coloquemos un puente entre esta vida y el otro. El otro punto tan cercano a este es el problema de la identidad. La vida se hace posible en burbujas de posibilidad. Estamos dentro de esas burbujas y si salimos de esas burbujas ya la vida no es posible. La primera de esas burbujas es el oxígeno. Necesitamos llevar el oxígeno para donde vayamos, hasta para el baño,
porque sin oxígeno no podemos vivir. No podemos tener la experiencia de estar fuera de la burbuja de oxígeno. Esa es una de las limitaciones. Pero las limitaciones están por todos lados. Y esas limitaciones hacen al hombre débil, dice Paul Ricoeur. El hombre tiene una debilidad ontológica frente a la contundencia del universo. Y esa debilidad, por cierto, dice Ricoeur, que es un fenomenólogo y un hermeneuta cristiano, dice por Ricoeur que esa debilidad es la herida por la cual penetra el mal en el universo. Bueno, la idea es que la noción de las limitaciones es la percepción de la identidad y de la diferencia, porque si vivimos en una burbuja de protección, como dice una poeta venezolana, en burbujas de protección y delicia, el afuera de la burbuja es lo que podemos llamar la diferencia. El afuera es lo que acecha, y justamente lo que acecha produce el horror, produce lo que Cortázar llamaría el sentimiento de lo fantástico, por ejemplo. Entonces, todas estas nociones son nociones hermosas y de una gran complejidad que impactan a la literatura y de manera especial a la literatura moderna. Así que es muy importante que la reflexión, la investigación, nos lleve a todos nosotros a una percepción de la identidad y la diferencia y las maneras como éstas se imbrican en el vivir. Yo no puedo en estas breves palabras señalar esa complejidad, pero la complejidad está allí. Puertas para que ustedes las abran con su investigación y su reflexión, para que todos la abramos y cada vez lo comprendamos mejor. Por cierto, un profesor dando una clase enseña menos y más señala caminos para la formación en la apertura de los libros, en la apertura de la reflexión. Ustedes, nosotros, todos nosotros debemos ser profundamente lectores, pero lectores reflexivos. Tenemos que leer y en un momento dado reflexionar sobre lo que leemos para convertirnos también en sujetos de la lectura. Entonces la lectura nos va a permitir interrogar adecuadamente, cada vez de una manera más adecuada, todos estos problemas fundamentales que, como les decía, impacta también el arte y la literatura. ¿Qué sé yo? Ustedes ven una obra como la de Picasso, donde pinta la gran dama, o las tres grandes damas, viéndola por todos los lados. Y al verla por todos los lados la convierte en otro objeto de la visión, porque nosotros miramos y vemos en perspectiva uno solo de los lados del mundo, de las personas, de los objetos. Siempre nuestra mirada sobre el mundo es una mirada parcial. Desde Voltaire tiene una novela preciosa, breve, que se llama Micromegas. Es una de las primeras novelas modernas de ciencia ficción, donde los personajes habitan mundos gigantes, cosa que es posible, porque la Tierra es un mundo pequeño, muy pequeño, frente a los mundos gigantes que rodean el infinito y más allá del espacio. Entonces, estos personajes tienen 40 y tantos ojos, tienen una visión profunda, pero ellos tienen conciencia que su visión es limitada. El tema de Micromegas de Voltaire es justamente la limitación de nuestra percepción. Si nosotros tenemos conciencia de las limitaciones de nuestra percepción,
vemos los límites de la verdad, porque la verdad tiene que estar siempre, dicen los lógicos. La verdad es la condición de la comunicación. Entonces siempre tiene que haber una verdad, pero la verdad la podemos asumir en términos absolutos si tenemos un poder que impone esa verdad. Los autoritarismos así lo son. O, como es en la modernidad, la verdad puede venir acompañada de la libertad para que mi verdad pueda ser distinta de la tuya y, como el mismo Voltaire lo señala, yo tenga la tolerancia para escuchar tu verdad y legitimarla a pesar de que no sea la mía. Esa es justamente la posibilidad del diálogo y del reconocimiento del otro. Entonces, la verdad también es una de nuestras limitaciones. Nuestra verdad no es la verdad total del mundo, ni siquiera la verdad de la ciencia, que desde Galileo y desde Newton y desde Descartes se pensaba que podía ser una verdad objetiva y absoluta, a pesar de que ya Descartes ponía en el centro de la reflexión la duda. Y entonces, ya modernamente, sobre todo a partir del siglo XIX, nos damos cuenta que la verdad siempre es relativa y que una verdad asumida por la ciencia como objetiva, desde otra perspectiva puede no serlo. Así pues, Newton va a expresar algunas verdades que fueron consideradas por la ciencia clásica como absolutos, pero luego aparece Einstein y Einstein nos va a demostrar que esos absolutos lo son desde cierta perspectiva, pero desde otra esas verdades son relativas. Por ejemplo, las verdades del tiempo y el espacio, Newton, Einstein nos pone en evidencia que más allá del horizonte de nuestra realidad en el mundo, en el universo, el tiempo y el espacio se comportan de manera distinta y se convierte en una sola realidad, y esa realidad es lo que él llama el tiempo y el espacio curvos. Entonces, toda percepción del mundo supone una verdad que es nuestra verdad y la asumimos como tal, pero desde otra perspectiva, esa verdad puede ser limitada o distinta. Esto es la perspectiva, que es fundamental. No podemos ver el mundo sino a través de una perspectiva. Tiene en su centro una verdad. Y otra perspectiva es otra visión del mundo, tendrá otra verdad. Realmente la intersubjetividad que hace posible una sociedad permite que nos reconozcamos en una verdad social, pero esa verdad siempre será limitada y siempre será provisoria y siempre será relativa. Bueno, como les digo, este es una puerta para que ustedes abran, pasen el umbral a través de la búsqueda de lo que significa las limitaciones de la percepción, la condición de ceguera del ser humano, que ya está formulada por Immanuel Kant, y por otro lado, las nociones de identidad y de diferencia. El otro punto que quiero señalar es un punto que Génesis y también Gabriel habían señalado a propósito de la épica y la tragedia. La tragedia nace en el corazón de la tragedia griega. Y vamos a señalar lo siguiente. La visión griega del mundo y del destino es una visión escéptica. El hombre está condenado a un destino labrado y determinado por los dioses. De allí pues la figura del adivino como Tiresias, la figura de
de la determinación de lo que es el destino del hombre, del cual no puede escapar. Hay en el mundo griego lo que podríamos llamar un fatum. El destino es imposible de superar. Entonces, el héroe está condenado al fatum. Eh, este, los héroes de la Ilíada saben que van a morir, pero asumen su condición porque para ellos, dado que van a morir, lo fundamental es la gloria. De allí pues que es muy importante cuando mueran que haya justamente lo que creo que Génesis decía, el ritual funerario de la gran pira que escuece el cuerpo y luego entierra los restos. Ese sería el acto funerario más grande, y mientras más grandioso es el héroe, la pira será más grandiosa. Cuando quien muere no es el héroe, con enterrarlo bastaría, como ocurre con el soldado en la Odisea. Pero cuando es un héroe, por ejemplo Aquiles, por ejemplo Héctor, tiene que haber una pira que se identifique con la gloria y la fama de ese héroe. El héroe no escapará a su destino, ni Héctor sabe que va a morir en la guerra de Troya, ni Aquiles sabe que va a morir. Y tiene la posibilidad Aquiles de ir y morir de viejo allá en su tierra de nacimiento, o quedarse para enfrentar la guerra de Troya en su furia por la muerte de Patroclo. Pero y decide justamente el camino del fatum de la fama. Esto es muy importante. Entonces, el destino del héroe es un destino del fatum. De allí pues que en la épica griega, la épica de Homero, se encuentra el germen de la tragedia, porque los héroes son trágicos, no pueden escapar de su destino. Esto es muy importante. Homero es tan grandioso que en la Odisea ya perfila un héroe moderno, un héroe que puede escapar al fatum. Ese héroe es Ulises. Ulises, a través de las estrategias, por eso se le llama Ulises, caro en ardides, caro en estrategias para vencer el poderío de los dioses. Ese héroe menos valiente y más pendiente de resolver con el engaño al otro a través de la razón, es el héroe moderno. Ahí tenemos el primer héroe moderno, dice Teodoro Adorno, Ulises, que vence a las sirenas en Ardid, vence al gran gigante en Ardid y llega y vence a los aspirantes a casarse con Penélope a través de un ardid. Entonces, a Ulises ya perfila lo que sería el héroe moderno, pero Aquiles y Héctor son héroes plenos de la tradición clásica y son héroes trágicos, héroes del fatum. Dado que el fatum es tan importante para los griegos, allí la esperanza no es un bien, sino que es un mal. La caja de Pandora tiene todos los males. Cuando se abre la caja, salen todos los males. Ustedes recordarán, queda en el fondo la esperanza. Pero atención, la esperanza es el peor de los males, porque nos hace creer un destino que no existe. Entonces,
Para el griego del fatum, la esperanza es un mal. Cosa distinta ocurre en plena Edad Media con el cristianismo. El cristianismo, a diferencia de la tradición griega, va a introducir la esperanza como trascendencia del hombre, como apuesta para la trascendencia del hombre. La esperanza se convierte en el gran bien, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la trascendencia desde la finitud de la existencia. Entonces, dado que el fatum se pone a distancia del héroe en la tradición, digamos, cristiana de la Edad Media, el héroe se convierte en un héroe glorioso, el héroe del telos, que llega a un final feliz. Ese héroe del telos va a dar como origen la novela de caballería. Entonces, son dos héroes distintos en la misma tradición clásica. El héroe del fatum y el héroe del telos. ¿Cómo es posible que pueda haber una tragedia en la modernidad? Porque si la tragedia ha sido tipificada, sobre todo después de la lectura de Aristóteles, como uno de los géneros de la tradición clásica, es porque en Shakespeare, como en los modernos, cuando aparece el fatum, es tratado a través de un juego de equivocaciones y a través del goce del humor. Un juego de equivocaciones es el que se encuentra en el fatum de Macbeth. Macbeth va a cumplir su destino porque lo autocumple. Hay un juego de equivocaciones que tiene como centro el susurro de Lady Macbeth, y entonces que lleva a Macbeth a todos los crímenes hasta encontrar su propia muerte. Entonces, son dos tragedias distintas. La tragedia clásica, signada por el fatum, y la tragedia a partir de Shakespeare, donde ese fatum es tratado de manera distanciada a través del juego de equivocaciones y en muchos de sus textos del humor. Esto es fundamental para entender la épica. La novela es un género de juego de equivocaciones. Entonces, hay dos géneros de la modernidad que son fundamentales, géneros que regresan sobre sí mismos para interrogar sus propias carencias, sus propios errores, etc. Uno es la novela. En ese texto fundador que es Don Quijote de la Mancha, hay varios lo que se ha llamado errores cervantinos, y el narrador regresa sobre sí mismo en una autoconciencia para interrogar o explicar la razón de esos errores. Entonces, uno de los géneros de la modernidad es la novela moderna, valga la expresión, a partir de Cervantes, y el otro género que lo va a fundar Montaigne, que es el ensayo. El ensayo es un género profundamente reflexivo, con redes digresivas controladas en Montaigne, pero que también tiene esa estructura autorreflexiva. Estos dos géneros reciben de la tradición clásica dos géneros que vienen de antiguo. Uno es la poesía. La poesía es un género que, a diferencia de la novela o del ensayo, tiende a la perfección, a la armonía, como lo planteaba la tradición clásica, y se dice que un poema perfecto no puede prescindir de uno de sus versos porque se vendría al suelo como si fuese una catedral de las formas. Esto es, el poema tiende a la perfección. Naturalmente, un poema realizado estéticamente, no el poema de malos versos que abundan en el mercado. Y el otro es el cuento. El cuento, que es el relato breve,
es un género que tiende a la perfección. Y esos dos géneros sobreviven en nosotros junto a los dos géneros modernos que son la novela y el ensayo, fundamentales estos elementos. Así pues, la literatura edificante, yo les decía que hay una literatura edificante y una literatura crítica. La literatura edificante es aquella, y la expresión artística edificante en general, que se somete al dictamen del poder. Eso ha generado grandiosas expresiones literarias. Les decía, por ejemplo, la literatura órfica, que idealiza a la amada y el amante se convierte, el poeta se convierte en el gran esclavo de la amada y le canta las bellezas divinas de esa amada. La tradición órfica tiene toda una tradición que viene de antiguo. Así pues, la literatura edificante es esa, y la literatura edificante es aquella que glorifica el poder y glorifica el orden. Por esa razón, como le decía Platón, expulsa a los poetas, en este caso a Homero, de la República porque no se someten a la gloria del orden. En el siglo XIX se va a tomar la novela como el testimonio de la sociedad donde esa novela se desarrolla. Y en el siglo XX, con el comunismo, la sociedad comunista le exige al escritor y al pintor que glorifique el orden, porque esa es la única verdad. Cuando en los primeros de cambio de fervor revolucionario después de 1917, el escritor o el pintor no se sometía a esa verdad, era enviado primero a centro psiquiátrico porque debía estar loco, porque el orden revolucionario era el más importante. Después lo metieron en campos de concentración junto a los judíos. Hubo masacres de escritores, masacres de quienes no pensaban igual, y hoy nos damos cuenta que todo eso era la imposición ideológica. La ideología, podríamos decir desde ahora con Zizek, la noción de ideología va a estar tomada por Marx para hablar de aquella concepción como mala conciencia distinta del marxismo. Hoy nos damos cuenta que el marxismo es la más feroz de las ideologías, y podríamos decir con Zizek que la ideología es una verdad impuesta por un poder. Entonces, les decía que el arte y la literatura, más allá de esta imposición, es indócil, porque siempre expresa una crítica al poder y al orden. Por lo tanto, el arte y la literatura tiende a colocarse a distancia de lo establecido. Siempre a distancia, es resistencia frente al poder. Es una de las características de gran parte de la literatura moderna. Bueno, grosso modo, es lo que podríamos decir, atendiendo a los interesantes comentarios hechos por algunos de ustedes. Yo los invito a todos primero a pensar obviamente bien las dudas y las preguntas y hacerlas participar, porque cuando hablamos nos convertimos en sujetos. La persona que está en una situación de sometimiento frente a un poder no tiene que hablar, solo obedece. Así pues, el hablar nos convierte en sujetos, y el preguntar pone en crisis toda la estructura del poder. Dice María Zambrano que en el libro de Job, que es uno de los libros maravillosos de la Biblia,
en el libro de Job, en una extraña, sorprendente para nosotros escena donde Dios juega con Satán a una apuesta para ver si Job es un gran servidor a lo divino, y lo ponen a prueba. Dios pone a prueba a Job y le quita bienes, fortuna, familiares, amigos, le quita todo, y Job sigue adorando a Dios. Pero en un momento dado, Job levanta el rostro y pregunta a Dios, ¿por qué le hace esto si él es el más grande de sus siervos? Y Dios, en el libro de Job, le responde. Dice María Zambrano, en esa pregunta y en esa respuesta comienza la quebradura de la estructura de lo divino y el nacimiento de la conciencia crítica. Esa pregunta también está en esa maravillosa vida que es la vida de Cristo. Cristo en la cruz levanta su rostro herido y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es, esa pregunta es una pregunta reflexiva, es una pregunta de distancia en el propio Cristo. Ya el cristianismo tiene el germen de la conciencia crítica de la modernidad. ¿Por qué me has abandonado? Esto es, ya en esa pregunta está la angustia, que dice Kierkegaard es el gran sentimiento de la modernidad. El hombre que se siente abandonado por su Dios es un hombre que cae en el pozo de la angustia. Ese es el gran pago que la conciencia crítica tiene que hacer. Y esa pregunta genera lo que luego Nietzsche va a llamar la muerte de Dios. Bueno, estos son temas hermosos, estupendos, que pueden ser interrogados en la investigación que todos nosotros podemos hacer. Y estos temas, como les decía, impactan la literatura y la plástica y la conciencia crítica. Se enhebran en estas visiones de mundo. Espero que en este camino de formación que ustedes y yo tenemos, porque yo estoy permanentemente en un camino de formación, estableciendo puntos de duda y de pregunta, con lo que podríamos llamar guiado por la lámpara de Diógenes, podemos entonces interrogar y ver el arte y la literatura como lugares fundamentales para la duda y la interrogación. Bueno, jóvenes, con esto yo termino con ustedes. Obviamente van a estar luego en manos de personas realmente competentes y estupendas dentro de esta pasión por la expresión estética y literaria. Y bueno, sin duda que nos veremos luego cuando ustedes vayan a dar conferencia en la Universidad de Oxford y nos veamos en un pasillo de la universidad. Un gran abrazo.